La salud del rey Carlos III de Inglaterra ha empeorado drásticamente en los últimos meses. El último vídeo que hicimos de la monarquía británica, aludiendo a las declaraciones de una periodista española, implicaba pues prácticamente que el cáncer era terminal. Cáncer de médula ósea por el que le habrían dado pues no más de un año de vida. La cosa está muy cruda por Buckingham Palace y bueno, en este sentido parece ser que uno de los últimos deseos de Carlos III sería ver a sus hijos reunidos con él. Algo que parece que se va a cumplir. Recordemos que Concha Calleja comentó que poco a poco se iba a integrar, en este caso Harry, a labores de la Casa Real, al menos mientras su padre siguiese vivo. Aquí han seguido un poco el mismo protocolo que con la reina Isabel II. Se niega la enfermedad hasta cierto punto. Se sabe que hay una enfermedad. Esto del cáncer de médula ósea lo he visto publicado, pero no lo han confirmado desde Buckingham Palace, y también hay que decirlo. Y bueno, pues él ve cómo se está marchitando su vida, con un hijo que ansía esa corona y con otro hijo distanciado por las malas decisiones del padre, en este caso que tienen que ver con Camila, con esa relación con los tabloides británicos y sobre todo la mala relación con su hermano. En todo esto está además Kate Middleton y bueno, parece ser que en este sentido estaría navegando un poquito a favor de su suegro. En prensa internacional ha salido un artículo en el que hablan de un plan de Kate Middleton, que ya también ha pasado un año complicado, este 2024, y que se encuentra ahora mismo en periodo de remisión del cáncer, lo que no significa que esté completamente curada. Ella estaría decidida a dar un giro a su vida y a provocar esa reconciliación familiar entre Harry y William, su marido. Una postura con repercusiones directas que los tabloides británicos califican de broma. Lo cierto es que sí se ha visto un cambio en Kate Middleton, en el sentido de que parece ser que ha reformulado varias cosas en su vida, pues yo entiendo que para ser mejor persona o para aprovechar los momentos en los que uno vive y tiene que disfrutar. Bueno, se habla de una gran polémica que arrastra la familia real británica desde 2020, que es ese distanciamiento privado y público de William y Harry, en el que por motivos obvios pues se vio arrastrada Kate Middleton. Hemos conocido la versión de Harry y Meghan. Con Kate Middleton fueron malentendidos tontos y además hasta culturales, podemos decir. Y con William, pues bueno, diferencias de carácter, por dejarlo ahí. El caso es que la mala relación de los hijos de Lady Di y el rey Carlos III ha sido motivo de debate y especulación en Reino Unido desde que el duque de Sussex rompió cualquier lazo con los Windsor de forma abrupta y totalmente inesperada, con unas implicaciones de calado no solo a nivel institucional sino personal e íntimo. Un auténtico batacazo del que 5 años después no se han recuperado ni de un lado ni del otro, a pesar de que está habiendo algún que otro esfuerzo. La mala relación entre Harry y el resto de su familia ha pasado por diferentes etapas, todas ellas enmarcadas en un fuerte distanciamiento desde que él y Meghan decidieron apartarse de sus funciones reales en 2020 y trasladarse a vivir a la exclusiva localidad de Montecito en California, Estados Unidos. La decisión de los duques de Sussex se materializó después de conceder esa polémica entrevista a Oprah Winfrey, en la que señalaron a los miembros de la Casa Real de no haber acogido a la actriz como se merecía, varios episodios desagradables contra ella e incluso Meghan Markle tuvo que sufrir comentarios racistas, aunque ya pusimos cara a la persona, en concreto la madre de Lady Gabriela de Windsor, por cierto con vínculos con el Tercer Reich.
La unión entre los duques de Sussex y los Windsor pues nunca ha estado más estancada que ahora, a pesar incluso del diagnóstico que recibieron Carlos III y Kate Middleton en 2024, que lejos de favorecer un acercamiento les distanció más si cabe. Estoy leyendo el artículo, lo digo porque sabemos que sí ha habido alguna que otra cosita, algún que otro acercamiento. Y en este contexto de enfermedades y salud delicada, cabe subrayar que Harry y Meghan no pasaron las Navidades con la familia real británica. No siempre fue así. Antes de la aparición de Meghan, Harry y Kate sí mantenían una relación muy próxima. Él lo reconoce en su libro biográfico. Llegó a calificarla, si no me equivoco, como la hermana que nunca tuvo y siempre quiso. Y lejos quedaron al final esos días en que los cuñados parecían inseparables, pero bueno, pues la situación podría dar precisamente este vuelco. Según la prensa internacional, que yo particularmente me fío más que de los tabloides británicos, Kate Middleton estaría considerando muy seriamente, y así se lo ha trasladado a sus más allegados, reunirse con Harry para resolver la disputa que mantiene con su marido William. Aluden a fuentes del Palacio de Kensington que añaden que Kate Middleton espera aprovechar cualquier posible visita a Estados Unidos como una oportunidad para iniciar y favorecer el diálogo entre los dos hermanos, como si Estados Unidos fuese una islita, ¿eh? En fin, el cambio de parecer pues podría marcar un antes y un después en este mediático distanciamiento y sentar unas nuevas bases para que arreglen las cosas. Quiere una oportunidad de limar asperezas y siente que sería un gran paso hacia la paz. Yo creo que paz Harry y Meghan quieren, pero no a cualquier precio. Y en este sentido, varias alianzas, varias salidas de tono que ha tenido el heredero William, en este caso con Harry y con Meghan, con Harry sobre todo, pues yo creo que no ha sentado bien. En una de sus últimas entrevistas prácticamente desdeñó al hermano, como si fuera no sé exactamente qué. Pero bueno, es verdad, ha habido ocasiones donde podían haberse encontrado, pero no. En fin, funerales a los que si no acudía uno, si acudía uno no acudía el otro. Y bueno, pues yo lo veo, pero esta noticia pues yo personalmente sí me la creo porque yo he visto un cambio en Kate Middleton. Yo ya no la veo como esa princesa lejanísima, sino que yo creo que la enfermedad le ha hecho un poco tocar suelo. Y creo que eso es algo positivo. Pero creo que quien no ha tocado suelo en todo esto ha sido su marido. Es un poco la sensación que tengo. Yo entiendo que él habrá estado abrumado por toda esta situación en 2024 con su padre y con su mujer. Y por supuesto la repercusión que puede tener en sus hijos. Pero personalmente no sé. Habría que cambiar muchas cosas, entre ellas la relación con esos tabloides que han ido inventando, en este caso, una vida de Harry y unos escándalos que nunca existieron. Entonces, bueno, por ahí yo creo que si no les ha podido unir su madre, esperemos que lo haga Kate Middleton, pero la cosa está difícil. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.